En el corazón de cada uno de nosotros, existe una chispa de esperanza, una fe que nos impulsa a ver valor donde otros solo ven desdicha. La historia que están a punto de escuchar es un testimonio de esa fuerza, un relato sobre cómo un acto de compasión puede transformar no solo una vida, sino un destino completo. Antes de sumergirnos en este relato, si creen que las historias de bondad y perseverancia merecen ser compartidas, les invito a dejar una señal de su aprecio y a compartir este mensaje con alguien que necesite un poco de luz. Que la generosidad que hoy demuestran se les multiplique en bendiciones y paz. Nuestra historia nos transporta a los años 50, a un apacible pueblo de California, donde el sol besaba la tierra con una fuerza implacable y los caminos de polvo guardaban los secretos de sus habitantes. Allí vivía un joven campesino, un hombre sin tierras propias, pero con un tesoro invaluable, una voluntad de acero y un corazón lleno de sueños. Trabajaba de sol a sol sembrando maíz en campos que sus vecinos le prestaban, movido por la esperanza de un futuro mejor para su esposa y su pequeño hijo. Juntos, levantaban con sus propias manos una modesta casita de barro, ladrillo a ladrillo, como un símbolo de su amor y su tenacidad. Cada amanecer, al salir al campo, soñaba con el día en que tendría su propio terreno, sus propios animales, su propio porvenir. Una mañana, el calor era casi insoportable. El muchacho caminaba por un sendero solitario, con el aire seco raspando su garganta y el silencio del campo roto apenas por el canto lejano de algún pájaro. De repente, su paso se detuvo. A lo lejos, vio a un hombre mayor, un terrateniente conocido por su riqueza y su carácter agrio, de pie frente a un precario corral de palos y alambre. El hombre gritaba, lanzando insultos y golpes con desprecio a una ternera tan flaca y débil que apenas podía sostenerse en pie. La escena era desgarradora. El pequeño animal temblaba de miedo y agotamiento, como si su espíritu ya se estuviera despidiendo de este mundo. Un nudo se formó en la garganta del joven. Sin pensarlo dos veces, la compasión lo guió hasta el corral. Señor, dijo con voz respetuosa pero firme, ¿por qué la castiga de esa manera? ¿Acaso ya no la necesita? El terrateniente lo miró con fastidio, como si la piedad fuera una molestia, una pérdida de tiempo. Estoy harto de esta ternera, espetó con frialdad. No engorda, no crece, no sirve para nada. Es una causa perdida. El joven dio un paso al frente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Véndamela a mí, señor. Por favor. Por un instante, la duda lo asaltó. ¿Con qué la alimentaré? ¿Y si se me muere? Era el miedo silencioso de quien arriesga lo poco que tiene por un impulso del corazón. El hombre rico lo midió de arriba abajo, con la mirada despectiva de quien evalúa a un mendigo. Finalmente, encogió los hombros. Está bien, llévatela si tanto la quieres. Será tu problema. El muchacho metió la mano en su bolsillo y sintió el frío metálico de sus últimas 10 monedas. Era todo lo que había ahorrado para comprar unas gallinas que les dieran huevos. Las apretó con fuerza, tomó aire y se las tendió al hombre. Es todo lo que tengo. El dueño soltó una risa amarga. Tómala. A ver si tú tienes mejor suerte. Con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad que acababa de presenciar, el joven tomó la cuerda y guió a la ternera fuera del corral. El animalito caminaba con una dificultad inmensa, cada paso era un esfuerzo monumental. Sus huesos se marcaban bajo la piel, pero en el rostro del muchacho se dibujó una sonrisa. Algo en su interior, esa terquedad que solo nace de la fe, le decía que valía la pena intentarlo. De regreso a casa, bajo un sol que caía como plomo, le hablaba en susurros a la ternera, como si le contara un secreto de esperanza. Le ofrecía puñados de pasto que arrancaba del borde del camino y la dejaba beber de los pequeños charcos.
Pero una inquietud crecía en su mente: ¿qué dirá mi mujer cuando me vea llegar con este pobre animal? Tal vez se enoje por haber gastado nuestro dinero. Caminó más de una hora, acariciando el lomo débil de la ternera, como si temiera que pudiera desmoronarse. Al llegar a su hogar, su esposa estaba sentada en el suelo, sobre una manta, limpiando frijoles con la paciencia de los días. Al levantar la vista y verlo, su ceño se frunció. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, su voz teñida de preocupación. ¿Y las gallinas que íbamos a comprar? El muchacho bajó la mirada. Mujer, vi a un hombre maltratando a esta pobre criatura. Me dio lástima. Le ofrecí las 10 monedas que teníamos y me la vendió. Ella lo miró, molesta al principio, pero en sus ojos también había una chispa de la misma compasión que movía a su esposo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Está muy flaca. No tenemos forraje ni pasto para alimentarla. Él no apartó la vista. Tenemos los tallos del maíz que cosechamos. Con eso podremos empezar. Ella suspiró, vencida por la determinación en su mirada. No me gusta esto, pero si tú crees que puedes salvarla, te apoyaré. Lo conocía bien. Sabía que cuando esa luz de propósito brillaba en sus ojos, no había marcha atrás. Mañana mismo iré al pueblo, agregó él. Buscaré a alguien que sepa de animales, alguien que nos pueda ayudar. Pero no tenemos más dinero, replicó ella, la preocupación volviendo a su rostro. El joven miró hacia el pequeño corral donde picoteaban las pocas gallinas que les quedaban. ¿Puedo vender unas 3?, preguntó con decisión. Su esposa ya no discutió. Lo ayudó a meter las aves en un costal viejo, le acomodó la correa en el hombro y lo vio alejarse de nuevo, bajo el mismo sol implacable, en una nueva misión de esperanza. Caminó 2 horas hasta el pueblo. Fue de puerta en puerta, ofreciendo sus gallinas. Al principio, la gente lo ignoraba. Algunos ni siquiera lo miraban a los ojos. Pero él no se rindió. Con paciencia y humildad, vendió una, luego otra, y finalmente la tercera, juntando unas cuantas monedas. Con el dinero en la mano, sintió un alivio mezclado con el peso de la responsabilidad. Lo que estaba haciendo era una apuesta contra el destino. Preguntó por alguien que pudiera curar animales enfermos. Después de varios intentos fallidos, un ganadero le indicó el camino. Ve derecho por esa calle. Busca una casa de madera vieja. Allí vive un anciano que tiene el don de sanar animales. Agradecido, el muchacho siguió las indicaciones hasta encontrar la casita, con sus ventanas torcidas y su puerta gastada por el tiempo. Tocó con fuerza. Al poco rato, un anciano encorvado, de mirada cansada pero firme, abrió la puerta. ¿Qué buscas, muchacho?, preguntó el viejo con voz rasposa. Señor, compré una ternera muy enferma. Está muy flaquita. Necesito que me ayude a curarla. El anciano lo observó en silencio, como si estuviera midiendo el tamaño de su fe. Luego, con un leve gesto, le dijo, pasa. Vamos a ver qué se puede hacer. La casa era pequeña y oscura, pero olía a hierbas secas, a tierra húmeda, a sabiduría ancestral. De las paredes colgaban frascos, botellas y bolsas con raíces, semillas y hojas. Era el santuario de un curandero. Cuéntame, ¿cómo está esa ternera?, dijo el viejo mientras revolvía sus remedios. Apenas se sostiene en pie. No come casi nada, duerme todo el día y tiene diarrea, explicó el joven, su voz llena de angustia. El anciano asintió lentamente. Conozco esos casos. Seguramente nunca recibió los cuidados necesarios, y si encima la golpeaban, menos iba a mejorar. Así es, señor. El hombre que me la vendió la estaba maltratando. Hiciste bien, dijo el viejo con calma.
A veces, un animal desahuciado solo necesita un poco de atención y un corazón terco que se niegue a dejarlo morir. Si tú no la abandonas, esa ternera puede darte más de lo que imaginas. Esas palabras fueron un bálsamo para el alma del muchacho. El anciano mezcló con paciencia un líquido oscuro, un polvo blanco y unas hojas secas en una pequeña botella. Dale esto temprano, antes de que tome agua, le instruyó. Y no dejes que coma por 1 hora después. Hazlo por 3 días seguidos. Si las cosas van bien, en 1 semana la verás caminando con más fuerza. ¿Cuánto le debo, señor?, preguntó el joven con nerviosismo. 15 monedas, respondió el anciano. El muchacho contó el dinero que había ganado vendiendo las gallinas. Tenía exactamente lo justo. Se lo entregó sin dudar. Si no mejora, vuelve, dijo el viejo al despedirlo. Pero si haces las cosas bien, esa ternera se va a levantar. El joven caminó de regreso a casa bajo un cielo que empezaba a teñirse de naranja. Era de noche cuando llegó. Su mujer lo esperaba con una olla de frijoles calientes. Mientras comían, le contó todo, y juntos renovaron su pacto de esperanza. Al amanecer siguiente, con la primera luz del día, el muchacho se acercó al corral. Le habló con ternura a la ternera y, con cuidado, le dio las gotas del remedio. Repitió el ritual durante 3 días. Y poco a poco, ocurrió el milagro. La ternera dejó de pasar el día echada. Empezó a pararse sola. Y un día, temblando un poco, dio sus primeros pasos firmes. Una alegría inmensa, pura y profunda, inundó el corazón del muchacho. Mujer, mira, gritó sonriendo. Se está poniendo mejor. Juntos la cuidaron con una dedicación infinita. Con el paso de las semanas, el animal ya no parecía moribundo. Había ganado peso, su pelaje comenzaba a brillar y sus ojos tenían una nueva luz. El joven, que solo soñaba con tener un animal, ahora sentía un orgullo que lo impulsaba a trabajar más duro. Alquiló un pequeño trozo de tierra para sembrar su propio forraje. Los vecinos murmuraban entre risas, ahí va el tonto que gastó su dinero en una ternera moribunda. Pero él no les hacía caso. Estaba enfocado en su trabajo, en su animal, en su familia. Los meses pasaron. La ternera se convirtió en una vaca joven, fuerte y sana. Un día, el joven le dijo a su esposa, voy a pedirle a don Evaristo que nos preste su toro. Quiero que nuestra vaca tenga su primera cría. El vecino, un hombre rudo pero justo, se rió al escucharlo. Así que al final esa ternera flaca no se murió, ¿eh? Está bien, muchacho. Te prestaré el toro. El tiempo siguió su curso, y la vaca quedó preñada. Una madrugada fría, el momento llegó. En la quietud de la noche, con solo la luz de una lámpara de aceite, el joven y su esposa ayudaron a su vaca a parir. Después de horas de tensión y esfuerzo, escucharon un gemido suave. Un ternerito pequeño, mojado, pero sano y vivo, había nacido. El muchacho lloró, no de tristeza, sino de una alegría tan abrumadora que no podía contenerla. Su esposa lo abrazó. Lo lograste, le susurró. Ese fue solo el comienzo. El ternero creció y lo vendió a buen precio. Con ese dinero, no compró lujos, sino otra ternera y más gallinas. Construyó un corral más firme, un pequeño establo. Su pequeña granja, nacida de un acto de piedad, comenzó a crecer. La gente del pueblo dejó de verlo como el soñador que malgastó sus monedas. Ahora lo veían como el hombre que construyó su futuro de la nada. Algunos, incluso, le pedían consejo. Un año después, ya tenía 4 vacas, varios terneros y un corral lleno de vida. Ya no dependía de tierras prestadas.
tenía lo suyo, forjado con sudor, fe y paciencia. Una tarde, mientras miraba el atardecer junto a su esposa, viendo sus animales pastar tranquilamente, dijo en voz baja, si no hubiera comprado aquella ternera, no estaríamos aquí. Y así, la vida de este hombre nos enseña una lección inmortal. Las más grandes oportunidades y las mayores bendiciones a menudo se encuentran ocultas en aquello que el mundo ha descartado, en lo que otros desprecian. Solo se necesita un corazón dispuesto a ver más allá de las apariencias y una fe inquebrantable para luchar por ello. Que esta historia sea un recordatorio para mirar siempre con el corazón, para encontrar la belleza en lo imperfecto y para nunca subestimar el poder de un pequeño acto de bondad.